Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por Hasid Arad Salazar Salas, Gustavo Carlos Fernández Padrón, Leonardo Ruiz Gaitán, Esmeralda Alejandra Sandoval Obregón, Julián Gael Hernández Iracheta y por su servidor Yetro Salgado Mejía. En este video hablaremos sobre la delincuencia organizada o la seguridad también, se podría decir, el cual la delincuencia organizada en el estado de Nuevo León es un fenómeno complejo que ha desafiado durante décadas los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales para contenerlo. Situado en el noroeste de México, Nuevo León es una región estratégica debido a su proximidad con la frontera estadounidense y su posición como centro económico e industrial del país. Sin embargo, esta misma posición geográfica y económica ha contribuido al surgimiento y consolidación de grupos criminales que operan en la región. La delincuencia se manifiesta en una variedad de formas, incluyendo el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, entre otros delitos. Estos grupos delictivos, muchos de los cuales están vinculados a carteles de drogas mexicanos, han creado una red de corrupción, violencia y miedo de que afecta a la sociedad en su conjunto. En ese trabajo hablaremos más a fondo de esa problemática que hay en el Estado y cómo ha avanzado a través de los años. Análisis ético. La problemática del crimen ético organizado en Nuevo León implica examinar varios aspectos fundamentales desde el punto de vista ético y social. Aquí hay algunas consideraciones éticas importantes. Violencia y daño a la sociedad. La delincuencia organizada, por su propia naturaleza, suele causar grandes daños a la sociedad mediante la violencia, la intimidación y la corrupción. Para analizar este tema desde una perspectiva ética, es necesario considerar cómo estas acciones afectan la seguridad y el bienestar de los neoleoneses. Corrupción y colusión. La corrupción de funcionarios públicos y agentes del orden es a menudo un aspecto clave de la actividad de las bandas criminales. Se debe considerar la ética de la cooperación y el soborno en el crimen organizado en Nuevo León, y cómo se socava la confianza de las instituciones públicas. Derechos humanos. El crimen organizado suele estar asociado con graves violaciones de derechos humanos como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. El análisis ético debe tener en cuenta cómo estas violaciones afectan a la dignidad y la libertad de las personas afectadas. Raíces socioeconómicas. Explorar las causas fundamentales del crimen organizado en Nuevo León desde una perspectiva ética, incluidas consideraciones de desigualdad socioeconómica, falta de oportunidades y marginación social que pueden conducir al reclutamiento para actividades delictivas. Responsabilidad y justicia. Un análisis ético del crimen organizado también significa considerar la responsabilidad individual y colectiva de los perpetradores, así como buscar justicia para las víctimas. Incluye una descripción general de cómo se aplica la ley y cómo se manejan los casos de crimen organizado. Prevención y rehabilitación. Desde un punto de vista ético, es importante considerar no solo la lucha contra el crimen organizado, sino también contra la prevención de su propagación y la rehabilitación de quienes participan en actividades delictivas. Esto puede incluir políticas y programas que aborden las causas profundas y brinden oportunidades para la reintegración social a la sociedad. Análisis jurídico. Desde el punto de vista legal, en los últimos meses en Nuevo León, el nivel de violencia de los grupos de la delincuencia organizada se ha reducido en Nuevo León, que ocupa el 10º lugar en homicidios absolutos en el país, al registrar 842,000. Para evitar esto, el Estado aportará 9,000 millones de pesos durante esta administración, los cuales se destinará a adquirir 1,200 nuevas patrullas a la fecha que se han entregado 236 unidades a la Fuerza Civil, reforzar a Fuerza Civil con 2,000 policías nuevos, 500 miembros de inteligencia, 1,000 funcionarios en centros penitenciarios, fortalecer las escuelas superiores de inteligencia en nuevos posgrados para formar en los próximos 2 años especialistas de inteligencia social, operativa, patrimonial y estratégica. Creación de la Escuela Superior de Mando, en donde se capacitará al personal bajo los más altos niveles estándares internacionales. Intervenir 1,050 intersecciones para reformar el Sintram, reconstruir el amplio y el campo 1 de Fuerza Civil, construir un nuevo módulo de alta seguridad para el Centro de Reinserción Social Apodaca 1. El siguiente tema que vamos a ver es el análisis democrático. Primero vamos a hablar de cómo el crimen organizado afecta a la sociedad,
Este grupo vulnerable la percepción de certeza y sobre todo la presencia del Estado de Derecho. Además afecta la dinámica social y la vida de todas las personas, de todas las actividades. Para que la sociedad no caiga en los trucos del crimen organizado, algunos consejos son: cambiar siempre la rutina. No utilizar la monotonía de un solo lugar para evitar que los delincuentes te puedan ubicar. No dejar tus bienes donde prolifera la delincuencia. Evitar sacar grandes cantidades de dinero a la vista de todos. Y por último, intentar ir acompañado para retirar dinero y efectuar cobros o pagos importantes. Después de analizar los diferentes análisis jurídicos, éticos y democráticos por la resolución del caso del crimen organizado, creemos que es mejor evitarlo para la sociedad y algunas maneras de reducirlo serían: vecindarios mejor conectados actúan contra la delincuencia. Esto quiere decir que los grupos criminales operan con mayor facilidad en áreas de difícil acceso. Contar con calles bien diseñadas y con una infraestructura facilita la vigilancia y también la rápida acción policíaca. El segundo punto sería: el transporte público puede reducir la desigualdad. Áreas sin transporte público tienden a aislarse y pueden producir una espiral de efectos negativos como desempleo, desigualdad y delincuencia. El tercer punto sería una ciudad compacta que tiene más vigilancia. Combinar espacios residenciales, laborales y comerciales dentro de un vecindario genera mayor actividad durante el día y la noche, lo que permite a quienes lo frecuentan ejercer una observación pasiva de lo que sucede alrededor. Y el último punto sería: el espacio público genera un efecto de armonía y seguridad. Esto quiere decir que el espacio público es un buen estado, crea un sentido de identidad social. Áreas del conocimiento relevantes para la solución del caso. 1. La ética proporciona el marco moral para evaluar las acciones de las partes involucradas en el establecimiento y operación de la planta industrial en Nuevo León, garantizando que se toman decisiones que respeten los principios de beneficio, no maleficencia, autonomía y justicia. Número 2. El conocimiento y comprensión del derecho y la legislación ambiental, de salud y seguridad laboral son fundamentales para asegurar que todas las acciones relacionadas con la planta industrial estén en conformidad con el marco legal existente en Nuevo León. Número 3. Es esencial tener en cuenta los impactos ambientales de la instalación y la operación de la planta industrial en Nuevo León para evaluar los riesgos y desarrollar medidas de mitigación adecuadas que protejan el medio ambiente. Número 4. La evaluación de los posibles efectos en la salud pública causados por la exposición de productos químicos y contaminantes relacionados con la planta industrial es crucial para proteger el bienestar de la comunidad de Nuevo León. Número 5. Entender los impactos económicos y sociales de la instalación de la planta industrial en Nuevo León ayuda a evaluar los beneficios y riesgos asociados en el proyecto, contribuyendo al desarrollo regional de manera sostenible. Número 6. Fomentar la participación activa de la comunidad de Nuevo León en el proceso de toma de decisiones sobre la planta industrial es esencial para garantizar que se consideren sus intereses y preocupaciones en todo momento. Número 7. La transparencia en la comunicación de la información relevante sobre el proyecto de la planta industrial de Nuevo León es fundamental para contribuir la confianza y legitimidad en el proceso de toma de decisiones, asegurando una gestión responsable y transparente. Por último, tenemos el número 8, el cual dice que es promover una cultura de legalidad y respeto por las leyes y regulaciones, así como la ética profesional, entre todas las partes involucradas en el proyecto de la planta industrial de Nuevo León. Es esencial para garantizar un comportamiento responsable y ético en todas las etapas del proyecto. La conclusión del equipo sería que el crimen organizado ha causado y sigue causando muchos problemas en cuanto a la seguridad y éticamente en la sociedad, intimidándola. Creemos que esto se puede prevenir gracias a distintos programas que se apliquen en la comunidad afectadas y las cuales tengan mayor índice de reclutamiento por estos grupos, identificando las causas y distintos factores que nos ayuden a prevenir que las leyes ayudaran a resolucionar el problema.
que autoridades ayuden para solucionar este problema día a día en nuestro estado y que no se regrese a las épocas del 2010 o 2012, que las cifras de inseguridad eran altamente si se registraban distintos crímenes a la gran mayor parte de la hora del día. Para finalizar, queremos decir que al igual que es necesario que el gobierno solucione este problema, es igual de necesario que eduque a las siguientes generaciones para que no caigan en las distintas organizaciones criminales.